Esta noche, el nombre del tema de esta noche es Está sobre mí. Diga conmigo, está sobre mí. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo número 3, versículos del 21 al 22. El Evangelio de Lucas, capítulo número 3, versículos del 21 al 22. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como cristianos, como creyentes, casi todo el tiempo nosotros hablamos del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Casi todo el tiempo nosotros le otorgamos al Espíritu Santo el tercer lugar, la tercera posición de la Trinidad. Pero en la Trinidad no hay posiciones. En la Trinidad no hay números, porque si no, no sería una Trinidad. Dios es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El orden en el que nosotros lo digamos no le asegura un lugar a uno o más importancia a uno que el otro. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Y no es que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad y que el Dios Padre sea la primera persona de la Trinidad, sino que los tres son uno solo. Amén. Los tres son uno solo. Y casi siempre nosotros pensamos o nos imaginamos al Espíritu Santo como un mover, como un sentir. Pensamos que el Espíritu Santo llena a las personas o toca los cuerpos físicos solamente para temblar, para hablar en otras lenguas, para caer al suelo, para gritar. Y claro que todas estas son las manifestaciones o las evidencias del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu que nos hace gritar es el mismo Espíritu que también nos hace callar. El mismo Espíritu que nos hace saltar es el mismo Espíritu que nos hace estar quietos. El mismo Espíritu que nos hace a nosotros gritar es el mismo Espíritu que, tal como lo dice la Biblia en el Salmos 37, guarda silencio en la presencia de Jehová. Esta palabra, este salmo, recuerdo haberlo leído en un momento específico en mi vida donde yo necesitaba demostrar mi inocencia. Y de repente me encuentro con la riqueza de este salmo que decía: calla en presencia de Jehová, guarda silencio en la presencia de Jehová. Entonces aprendí a guardar silencio en la presencia del Señor y dejar que Dios fuera el que hablara. Porque en una conversación, si dos hablan, nadie entiende. En una conversación uno tiene que hablar y el otro tiene que callar y escuchar. Y muchas veces nosotros queremos siempre estar hablando, siempre, y no nos tomamos el tiempo de escuchar a Dios. Pero el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo no es un viento. ¿Se manifiesta como un viento? Sí. ¿Se manifiesta como un fuego? Sí. ¿Se manifiesta como un aceite? Sí. Pero el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y como es alguien, siente. Como es alguien, escucha. Como es alguien, ve. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita dentro de nosotros? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible
que Dios siendo tan grande, que Dios siendo tan santo, haya decidido mudarse a vivir dentro de este cuerpo, dentro de esta carne, que solo piensa en las cosas de la carne. Pero la Biblia dice: no ignoren que ustedes son un templo, y son templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? El que levantó de los muertos a Jesús. Ese es el Espíritu, ese mismo poder es el que habita dentro de nosotros. Nosotros no somos personas normales, no somos personas comunes y corrientes. Somos personas que portan el Espíritu Santo dentro. Por lo tanto, cada vez que un hijo de Dios llega a un lugar, las cosas tienen que transformarse. Los ambientes tienen que transformarse cuando un hijo de Dios llega. Cuando un hijo de Dios llega a algún lugar, la gente tiene que entender y tiene que sentir y tiene que percibir que un hijo de Dios está en ese lugar, y el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado sobre todos los que están en ese lugar, porque estamos llenos de ese poder, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nuestro interior. Fíjese que en cierta ocasión, yo recuerdo que yo me estaba alistando para venir a la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes creen en el poder de orar en lenguas? 2, 3 nada más, esos que creen de veras. Yo recuerdo que estaba escuchando que alguien estaba somatando algo afuera de mi casa. Entonces yo salí y me di cuenta que había una persona afuera que estaba tratando de encender un fuego debajo de mi carro. Y yo me estaba alistando para venir a la iglesia. Yo le dije: hey, ¿qué está haciendo? ¡Cállate!, me gritó. Y yo dije: esta no es una persona. Esta no es una persona. Y sabe que en mi mente, solamente en mi mente, me paré frente a ella. Estaba, no de cerca pues, pero sí me paré frente a ella. Estaba en mi mente: Kinra, Brasto, corre, breche. Y me decía: cállate. Y yo no estaba hablando. Y yo estaba en mi mente: Shamaya, corre, breche, corra, maiko. Y me decía: cállate, silencio, cállate, porque estaba escuchando. Ella sentía y escuchaba la oración que yo estaba haciendo, hasta que de repente me dijo: no soporto más tu voz. Pero yo no estaba hablando, yo estaba orando en lenguas en mi mente nada más. Y ese poder solamente es a través del Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho que hay tanta gente que dice que sí, que no, que en realidad no, pero que mejor sí. A mí me pueden decir que el poder del Espíritu Santo no es real y que las cosas sobrenaturales no suceden, pero si yo oro en lengua, si ese demonio me dijo cállate, yo no le estaba hablando, es porque algo estaba sucediendo. Es como que a nosotros nos hablen acerca de darle a Dios. ¿Para qué le das a Dios si el pastor vive? La gente tiene a los pastores como en la punta de la lengua. ¿Para qué estás trabajando tanto? ¿Para qué le estás dando si el pastor vive mejor que vos? A mí no me van a decir que no siembre, si yo sé que sembrando Dios bendice y Dios multiplica, porque yo lo he visto. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo solo se ve cuando alguien habla en lenguas, cuando alguien cae. Claro que es una evidencia, pero la llenura del Espíritu Santo también se ve cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. Cuando la benignidad, cuando la bondad, cuando la mansedumbre se manifiestan, entonces hay llenura del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es obrador de milagros. El Espíritu Santo es obrador de milagros. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 37. Escuche esto, es muy interesante. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conozco, la palabra conocer, no significaba que María nunca hubiera visto a un varón. La palabra conocer en este contexto significaba que ella nunca había tenido relaciones con ningún varón. La palabra conocer en este contexto se representaba cuando las personas tenían relaciones íntimas, ¿verdad? Entonces María le dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella le estaba diciendo: ángel, yo ¿cómo voy a concebir un hijo si yo soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vea esto: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mire esto: y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos en su vejez. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, escuche. El primer milagro que sucedió en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el primer milagro que sucede, yo pensaba que era la concepción de María la Virgen. Yo siempre dije: el primer milagro que sucede, que el libro de Lucas describe, es que una virgen concibió, que una virgen estaba embarazada, que una mujer que nunca había tenido relaciones, que es el proceso natural para concebir, estaba embarazada. Pero María no fue la primera. Primero fue Elizabeth, porque la Biblia dice: y tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez. Era estéril. Era estéril. Y era el 6º mes, o sea, se llevaban 6 meses de diferencia, ¿verdad? Entonces, pero el versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth no solamente era estéril, era vieja. Elizabeth no solamente era una mujer estéril, era una mujer vieja. Y le digo vieja porque vieja dice la Biblia, en su vejez dice la Escritura. Y dice que a ella la llamaban estéril. La gente sabía que Elizabeth era estéril, porque dice la Biblia: este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Cuando la sombra del Espíritu Santo llega sobre ti, hay un cambio en tu vida. La gente podrá ver la imagen de lo que fuiste en el pasado, pero cuando el poder del Espíritu Santo llega, esta mujer ya no era Elizabeth la estéril. Era Elizabeth la que concibió en su vejez. Era Elizabeth aquella a la que Dios le hizo un milagro. Y es que cuando el poder del Espíritu Santo llega, tu vida, tu entorno, todo es transformado. Tú ya no eres el mismo. Tú ya no eres aquel que estaba enfermo. No. Ahora eres aquel a quien Dios sanó. Ahora eres aquel a quien Dios hizo libre. Ahora eres aquel que estaba sufriendo problemas y Dios le ayudó. Cuando el Espíritu Santo, porque María le dijo al ángel: ¿cómo voy a
a hacer esto? ¿Cómo es que esto va a ser posible? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice la Biblia: y el poder del Altísimo, que no se le olvide esto, el poder del Altísimo, dice, te cubrirá con su sombra. Amén. Hay algo sobrenatural que sucede cuando el Espíritu Santo posa sobre alguien. La sombra provocó en María un milagro nunca antes visto. Una mujer que era estéril, una mujer que nunca había conocido varón, que era virgen, de repente estaba embarazada, y no solamente era cualquier embarazo, estaba embarazada del Salvador del mundo. María no solamente llevaba en su vientre, ahí sí un milagro, ahí estaba el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Pero sabe, hay otro momento. Al Espíritu Santo le gusta manifestarse, ¿sabe? El Espíritu Santo se manifiesta. Hay otro momento en el que el Espíritu Santo aparece sobre alguien, y es el momento en el que Jesús fue bautizado. Lo leímos al principio. La Biblia registra un momento único, porque nadie vio cuando el Espíritu Santo se posó sobre María. No sabemos si fue de noche, si fue mientras dormía, si fue en la madrugada, qué sé yo. Pero el momento en el que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma sobre alguien frente a todos, fue el momento en el que Jesús estaba siendo bautizado. Y vemos que la Biblia dice que Jesús estaba siendo bautizado, y dice que orando el cielo se abrió y que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese era el Espíritu Santo dando testimonio. Yo me imagino que ahí no puede ser que ahí haya habido alguien que haya escuchado eso y aún así hayan estado ahí entre los gritaban: crucifíquenlo. Habiendo escuchado al Espíritu Santo descender como una paloma y decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y la gente todavía decía: crucifíquenlo, liberen a Barrabás, crucifíquenlo, viendo esta evidencia. Pero después de ser bautizado hay algo que me llamó la atención, y es que después de ser bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Dice Lucas 4, 1 al 4, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora, detengámonos aquí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo se posó sobre él. Lo que pasó ahí fue que la sombra del Altísimo lo cubrió, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo posó sobre él, y si algo se posa sobre nosotros hay una sombra que se refleja. Entonces Jesús, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. O sea, Jesús fue a ayunar 40 días, 40 noches al desierto, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo es posible que el diablo, no lo sé, pero pienso
porque él también debe haber visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús y lo debe haber escuchado decir: este es mi Hijo amado. Y el diablo tienta a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yo le aseguro que usted y yo nos ponemos a orar por la piedra. El diablo le dijo: si de verdad eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Usted y yo, quizás usted no, pero yo sí. Yo me hubiera puesto: piedra, te ordeno en el nombre de Jesús, te conviertas en pan, porque mi Padre no me va a dejar en vergüenza. Y ahí hubiéramos pasado años. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Hubiera podido convertir la piedra en pan? Sí, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Hubiera podido convertir esa piedra en pan? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo hizo brotar agua de una piedra. Porque el poder del Espíritu Santo hacía que el pueblo de Israel anduviera en el desierto por tanto tiempo. Crecía el pie, crecía el zapato. No se gastaban sus vestidos durante todo ese tiempo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Pero él, como estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo a Satanás: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque Jesús era 100% Dios, también estaba en un cuerpo de carne y hueso que necesitaba someterse en obediencia a Dios. Entonces, después de que Jesús sale victorioso, después de que el diablo lo tentó en 3 ocasiones: si eres el Hijo de Dios, lo llevó, dice, a lo alto de un pináculo y le dijo: aviéntate, si eres el Hijo de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Claro que lo hubiera podido hacer, pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Que no se le olvide esta noche que hoy, cuando terminemos este mensaje, vamos a declarar lo que está escrito. Escrito está. Escrito está. Cuando usted se le presente una situación difícil, plántese delante de esa situación y dígale: escúchame bien, Satanás, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Escrito está que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Escrito está que Él unge mi cabeza con aceite y que mi copa está rebosando. Escrito está. Escrito está, porque la Biblia dice que por la palabra los enfermos eran sanos, por la palabra los demonios retrocedían, por la palabra los milagros sucedían. Después de esto, cuando Jesús sale victorioso de los 40 días en el desierto, dice la Biblia que fue a Nazaret. Y en Lucas 4 del 16 al 20 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ay, no, hermano, pero así ni usted se la cree. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús estaba leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y mire, esto es lo más interesante. Dice: y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, dijo él, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mientras Jesús hablaba, la escritura se cumplía. Mientras Jesús hablaba, la escritura se cumplía. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sabe qué fue lo que se cumplió? Hubieron buenas nuevas para los pobres. Hubo sanidad para los quebrantados de corazón. Él dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Hubo libertad para los cautivos, hubo vista para los ciegos, libertad para los oprimidos, y se predicó el año agradable del Señor. En este pasaje nosotros vemos a Jesús citando esta profecía que está escrita en Isaías. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tal como había sucedido en el Jordán, que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús para dar testimonio, pero a pesar de que por fuera se veía como una paloma, lo que sucedía dentro de él era la llenura del poder del Espíritu Santo. Y él dijo: por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha ungido. Jesús estaba diciendo: por cuanto Él ha puesto en mí su unción. Y la Biblia dice en Isaías que la unción pudre el yugo, que el yugo se pudre a causa de la unción. Por cuanto me ha ungido. En ese momento se activó la profecía. El Espíritu Santo habilitó a Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Cuando yo estaba estudiando esto, hubo una de estas frases en las que el Señor me hizo detenerme, y esta frase es: para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu Santo no solo nos hace temblar, el Espíritu Santo no solo nos hace hablar en lenguas, el Espíritu Santo no solo nos hace a nosotros saltar, caer al piso. El Espíritu Santo también sana el quebranto del corazón. El Espíritu Santo sana el quebranto de corazón. El Espíritu Santo es un ungüento para el corazón. El Espíritu Santo pregona libertad a los cautivos. Y dice la Biblia que también da vista a los ciegos. Todas estas cosas sucedieron aquí en la tierra, en el ministerio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien lo cree? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y volvamos un poco atrás hacia lo que ya leímos acerca de María. María dijo: ¿y cómo voy a saber que esto va a suceder? El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Y Salmos 91, del 1 al 16, dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la ¿qué? ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a María? El Espíritu del Señor se va a posar sobre ti y la sombra del Altísimo.
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Alguien lo cree? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree esta noche? Él está aquí. ¿Sabe que Él está aquí? Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Y la Biblia en el Salmo 91 empieza diciendo, si me pueden poner el versículo 1 por favor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted dijo que raro que el hermano no se puso su saco. No me lo quería poner, fíjese. Lo traje porque esta noche quiero hacer algo que Dios marcó en mi corazón. Usted sabe, usted de veras, pero de veras, con todo su corazón, con todo su espíritu, siente que Él está aquí, como yo lo siento. Usted siente que Él está aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estaba orando, recuerdo que yo le dije al Señor, yo quiero demostrarle a la gente, yo quiero demostrarle a tus hijos lo que es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo le dije a Dios, yo voy a llamar a alguien, pero no quiero llamar a cualquier persona, dime tú a quién llamar. Y Dios me dio un nombre. Y cuando vine a la iglesia, es más, cuando subí, me di cuenta que no estaba aquí. Y yo dije, mi mente me está jugando definitivamente una mala pasada. Cuando de repente vi a esta persona entrar y yo dije, Él está aquí. Él está aquí. Ni ella ni yo lo sabíamos, solo el Espíritu Santo. Ni ella ni yo lo sabíamos. Y esto solo lo ocasiona el Espíritu Santo. Esto solo lo ocasiona el Espíritu Santo. La Biblia dice, el que habita
al abrigo del Altísimo. Esto es mi saco, hermano, no se ande haciendo ideas, este saco es mío. Pero la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí bajo esta sombra, aquí bajo este saco, aquí bajo este abrigo las cosas suceden. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Al que habita al abrigo del Altísimo, no temerás el terror nocturno. Y dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo, a sus ángeles enviará que lo cuiden. A sus ángeles enviará, dice la Escritura, alrededor de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Al que habita al abrigo del Altísimo, pero fuera de este abrigo esas cosas no suceden. Y Dios me dijo: mis hijos, mi pueblo, quieren que yo los libre, pero quieren que yo los libre fuera de mi abrigo. La Biblia dice que Él te cubrirá con su sombra, con sus alas, y debajo de sus alas estarás seguro. El que habita al abrigo del Altísimo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Hay algo de Dios que el Espíritu Santo está provocando en medio de nosotros. Era imposible hablar del Espíritu Santo sin que Él se hiciera presente. Era imposible nombrar al Espíritu Santo sin que Él se hiciera presente. Y esta noche, iglesia, yo regularmente no suelo hacer esta invitación, pero si hay alguien esta noche que diga en su corazón: yo quiero habitar bajo el abrigo del Altísimo, yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. Si hay alguien en su corazón y que pueda tener la valentía de correr hacia este lugar, venga al altar, venga al altar, venga al altar. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Las cosas suceden, Él está aquí. Espíritu Santo.